Básicamente, muchísimos adolescentes llegan a la consulta o han llegado a lo largo de todos estos años a la consulta porque quieren alguna modificación en su apariencia. Bueno, pues más que nada, Jenny, ¿por qué no nos platicas un poquito más acerca de ti para que nuestro público te conozca? Bueno, entonces les voy a platicar cómo es que yo me inicio en esta cuestión de los trastornos de alimentación. Resulta que hace 23 años, ya son muchos, ¿verdad? Hace unos 23, 24 años, en la licenciatura de nutrición nos proponen una materia extra. Y en ese momento había una profesora muy buena, que es la licenciada Patti Marmolejo, que también la mando a saludar mucho porque ella ha sido parte de mi experiencia profesional durante todos estos años. Sí, también la conozco. Sí, exactamente. Sí. Y entonces ella nos hace el favor de darnos la materia de trastornos de la conducta alimentaria. Okay. Y entonces, imagínense que es la primera vez que en nutrición se da esa materia. Okay. O sea, antes nadie sabía, aquí en León literal, qué era eso, cómo se trataba ni qué se hacía. Entonces se arma toda la currícula y mi generación es a la primera que le ofrecen esta información. Entonces a partir de ahí, junto con quien era mi director de carrera, el doctor Vicente de Alba, formamos un equipo, el primer equipo interdisciplinario que está aquí en León, que es trabajar con un pediatra, o un médico como tal, una psicóloga que es quien lleva realmente la batuta de un tratamiento de estas características y una nutrióloga que soy yo. Entonces a partir de ahí iniciamos y pues todo este camino de 23 años con muchas experiencias pues que les puedo compartir. Mira, la verdad me da mucho gusto que menciones esto de la psicología, precisamente porque cuando yo me puse a leer sobre los temas, pues mi idea era así como que hablar de la salud y los alimentos para los chavitos que cuando entran a la adolescencia pues empiezan a comer a mayor cantidad, ¿no? Pero me encuentro con que está conectada como una enfermedad de salud mental. Sí. Y la verdad eso me sorprende a sobremanera y que también cuenta con historial de antecedentes genéticos. Entonces me pongo a pensar como mamá y empiezo a decir, bueno, mi hijo ya está como adolescente y llega y me dice, oye mamá, pues ¿sabes qué? Yo quiero pues cambiar la alimentación, me quiero poner más fuerte, quiero bajar de peso, quiero cambiar. ¿Qué tan importante es que se mencione que en la familia hubo un trastorno al respecto? O sea, si decido omitirlo, ¿es malo o se puede brincar? ¿Qué pasaría si lo omites? ¿Lo omites para tu hijo, por ejemplo? Pensando, no le va a pasar. Sí lo padeció el tío, sí lo padeció su papá, pero pues si lo cuido yo con la nutrióloga y esto, pues igual no pasa nada. Fíjate que esto sería como algo medio raro, te voy a explicar por qué. Okay. Porque se vuelve un tabú. O sea, realmente probablemente en los últimos años la gente puede hablar un poco más, pero eso no es algo que alguien que te reconozca. O sea, son cuestiones que incluso se mantienen súper en secreto. O sea, la misma persona, o sea, hay veces que ni siquiera se enteran otras personas que tienen un trastorno de alimentación. Okay. ¿Sí? O sea, hablando en cuestiones hasta de parejas, porque hay trastornos de la alimentación. Digo, en este caso no estamos enfocando al grupo de los adolescentes, sí, pero hay trastornos que se desarrollan en la edad adulta, por ejemplo. Okay. Entonces, y que nadie sabe. Como toda esta cuestión está tan enmascarada, literalmente, como por toda la situación de la sociedad de cuidar la cuestión de salud, pero sobre todo, que no nos hagamos, es la cuestión estética la que está como muy fuerte. Entonces, en aras de, como tú dices, oye mamá, me quiero poner más fuerte, quiero comer, quiero hacer, todos los adolescentes en su momento obviamente se voltean a ver al espejo y quieren, pues igual ni se reconocen, ¿sí me explico? En muchos aspectos, entonces quererse ver mejor como que es algo normal. Ajá. Pero en ese quererse ver mejor empiezan como a hacer cosas medio chistosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un varón que esté muy delgado y que se quiere empezar como a poner más fuerte, puede empezar a entrenar y a hacer pesas. Sí. Cosa que a lo mejor, si su cuerpo todavía no está bien desarrollado, puede que no sea la mejor indicación, ¿sí? Y si no lleva una alimentación correcta y si empieza a tomar suplementos de proteínas que alguien escuchó, le dijo y puso, la verdad es que va a tener una dieta muy desequilibrada y a lo largo puede tener otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, básicamente muchísimos adolescentes llegan a la consulta o han llegado a lo largo de todos estos años a la consulta porque quieren alguna modificación en su apariencia. Entonces, para mí es bien importante esa primera entrevista. Normalmente los chicos llegan con sus papás, ¿ok?
porque no es común que ellos entren solos, sobre todo porque son menores de edad, entonces obviamente entran con sus papás y yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué es a lo que vienes? ¿Qué es lo que quieres? Entonces me dicen, no, pues es que yo quisiera, siempre empiezan así como muy lindos de, quiero mejorar mi salud, quiero verme mejor y ya te van soltando la cuestión estética, ¿no? Entonces siempre les pregunto, ¿y cuánto tú crees que tengas que pesar? Y no sé en qué lugar vieron que tienen que pesar, pero aparte son muy chistosos todos, porque todos quieren pesar como en múltiplos de 5 o con 0. O sea, entonces quieren pesar 50 o 55, ¿sí? O 45, o sea, imagínate 60. O sea, nadie me dice 67 y medio, ¿no? Entonces, está muy chistoso, porque ahí es donde empiezas a ver qué es lo que quiere el adolescente. Y luego, entonces, yo empiezo a observar, a ver, ¿qué es la parte de tu cuerpo que no te gusta? Okay. Entonces empiezan a decirme, bueno, es que no me gusta, o el brazo, que tengo mucha panza, o la cadera, entonces empiezas a observar. A la hora que yo hago la evaluación, entonces es donde empiezo a ver, realmente este paciente, respecto a los estándares, y lo voy a poner entre comillas, normales, ¿tendría un problema? ¿Sí o no? Okay. Porque muchos adolescentes, entonces resulta que se están comparando contra imágenes que están viendo. Imagínense, digo, cuando nosotras éramos adolescentes, pues nada más teníamos las revistas y mira, se veían hermosas, pero ahí se retocaban. Estaban las fotos. Exactamente, ahorita tenemos todas estas cuestiones de subir videos y que todo el tiempo está en imagen. Entonces, de verdad es un bombardeo tremendo el que yo veo. Bueno, aquí te interrumpo. Por ejemplo, yo como mamá, cuando a mí me dijeron mis hijos, quiero cuidar mi salud o quiero cuidar mi alimentación, pues obviamente de repente sí te pavoneas o te sientes un poquito pavorreal porque dices, qué padre que mi hijo empiece a buscar una autodisciplina, empiece a tener un control en sí misma, que al final de cuentas está en objetividad de su salud. ¿Qué pasa si dentro de este objetivo o qué tengo yo que observar como mamá a la hora de estar alimentándose él o ella, como sobre todo en esta etapa adolescente, que yo diga, esto ya no está normal? O sea, ya pasó de ser un punto saludable de cuidado, a un punto de que como que no me gusta. Ok. Yo te diría que como cosas como muy básicas de observar son, por ejemplo, primero, obviamente, yo siempre les recomendaría que se acudiera a un profesional de la salud, que en este caso el indicado obviamente es un nutriólogo o una nutrióloga, ¿ok? Bueno, entonces, ya estando ahí, hay como un plan sugerente de alimentación, ¿ok? Ese plan se tiene que adaptar todo, y así como dices, ves nuestra personalidad, exactamente, se adapta a las necesidades de cada persona, ¿ok? Yo les explico a los pacientes que hacerles una recomendación sobre una dieta es hacer un traje a la medida, o sea, cada quien tiene gustos y necesidades diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos haciendo esa elaboración. ¿Qué pasa cuando yo doy alguna recomendación? Y el paciente, entonces te digo que esta interacción con los papás por eso es bien interesante, o sea, vienen después los adolescentes y yo pregunto con los papás, ¿cómo lo estás viendo? Yo también estoy monitoreando cómo van los resultados. Un adolescente que empieza a tener como ser demasiado estricto en su dieta, eso ya no está bien. Exactamente, porque lo normal es que los inviten, tengan un café, una fiesta, una reunión. Bueno, ahorita estamos muy limitados con las reuniones, pero que tengan alguna cuestión familiar donde haya, digo, aquí típicamente en México tenemos botanas y bueno, acá en León, yo sé que nos van a ver en muchas partes, pero acá en León también es mucha esta cuestión de botana. Entonces, que puedan comer como algo fuera de lo que es como el plan. Incluso, para mí una señal de alerta es que alguien esté demasiado estricto en su dieta. Y dieta llamamos a su plan de alimentación, porque obviamente no hay alguien que lo haga a 100%. No. Y eso entonces ya entraríamos en otro matiz que se llamaría como ortorexia, ¿no? Pacientes que de ninguna manera, porque normalmente esto va acompañado con actividad física. ¿Sí? Entonces, es normal que alguien sea disciplinado y hasta es bueno tener esa disciplina, pero cuando se desvelaron, pasó algo, no se sienten bien, en el caso de las mujeres llegó su periodo y traen un cólico tremendo, aún así se levantan, llueve, truene o relampague, hacer su actividad física, eso ya no es normal, porque también tienes que hacer caso a lo que son tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de las mujeres también, por su ciclo menstrual, días antes de su periodo, sí o sí, van a tener necesidad de algo de comer diferente, que no necesariamente es lo que entraría en un plan diario de alimentación saludable. Se antoja algo distinto. Exactamente, pero te quiero aclarar, todos los alimentos, absolutamente todos, entran dentro de un plan de nutrición saludable, ¿ok? Todos. La coca. Todo. Que no sea lo recomendable desde el punto de vista de nutrición es otra cosa. ¿Sí me explicó? O sea, si alguien va a tomar refresco, puede tomarlo en una cantidad muy pequeña. Digo, yo no soy fan del refresco, pero
no es lo recomendable dentro de un plan saludable, pero de que se puede consumir y en cantidades moderadas. Sí. Todo, ¿sí? El asunto está en que, te digo, esos días en particular, sí o sí vamos a tener que comer alimentos como a cada quien le gusta. Hay gente que se inclina al chocolate, hay chicas que se inclinan, por ejemplo, a lo saladito, a la masita. Hay unas que me dicen que son como hijas del gorgojo, ya sabes, por la masita, porque lo necesitan. Pero ¿no? en este tipo de problema... No se permiten eso. No se lo permiten. Exactamente. Okay. Entonces es donde te empiezas a dar cuenta que hay como cuestiones de que no va bien. Sí, sí. Estar demasiado al pendiente del peso. Pero el peso total es un mero número que nada más nos da una referencia de cómo está el paciente. Hay que hacer una evaluación integral sobre lo que es el agua corporal, el músculo, la grasa. Sí, claro. ¿Sí? Y eso se puede modificar de una manera muy sencilla tomando o deshidratándote, por ejemplo. Entonces, están demasiado al pendiente de un peso, están demasiado al pendiente de su apariencia física. Sí. Porque entonces es, híjole, ya subí, o sea, sí me explico, las ves. Sí. Me refiero, me van a disculpar que me refiera sobre todo al ámbito femenino, pero la verdad es que es el mayor número de pacientes que pudiera llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Oye, y yo también me puse, bueno, cuando estaba leyendo, me di cuenta que muchas veces brincaban también las emociones. ¿Qué viene primero? ¿El lado emocional que te jala a querer estar dentro de los estándares de apariencia según las redes sociales? ¿O van de la mano? ¿O viene primero la alimentación y luego se brinca la emoción porque no peso lo que quiero, no me veo como yo quería? Es que, ¿sabes qué? Definitivamente yo creo que esta cuestión de intentar imponer un estilo de cuerpo es totalmente como algo que ha orillado muchísimo a sentir que no encajas. Sí. Vamos empezando. ¿Qué porcentaje de la población crees de verdad que de manera natural, o sea, así, nacieron y ellas o ellos son así, perfectos como los ves en las fotografías, suele estar? O sea, de verdad es un porcentaje, pero mínimo de la población que sin hacer nada están así. ¿Ok? La mayoría de las personas que vemos en una fotografía, en un video, de verdad a eso se dedican. O sea, tenemos referencias de muchísimos, por ejemplo, artistas o modelos, ¿ok? Ellos a eso se dedican. Los demás, yo les digo, somos mortales comunes y corrientes que trabajamos, que estudiamos, que nos desvelamos que y no que podemos vivimos. hacer 5 horas de ejercicio. Exactamente. Y que no estamos pegados, o sea, incluso, o sea, a masajes estéticos que delinean la figura, ¿sí? Y la verdad es que se ponen muy angustiadas al respecto. Okay. Básicamente te podría decir que hay referencias de que el 95%, o sea, imagínate, el 95% de las mujeres, cuando se refiere a su cuerpo, no está conforme con él. Okay. A diferencia más o menos de un 25% de los hombres. Y nosotros como papás, cuando vemos esta inconformidad de nuestras hijas, ¿qué podemos hacer para hacer que vayan de a poco, pues queriendo más su figura, su forma? ¿Cómo les podemos ayudar? Es que esa es una parte bien interesante, Laura, porque, por ejemplo, para mí algo que es bien importante trabajar con los pacientes, te digo, sobre todo, obviamente, en este grupo de adolescentes, es, vamos a tener un objetivo, porque probablemente llegan muy desordenados en su alimentación, y eso, pues, por algo llegan a la consulta, ¿no? Sí, o sea, claro, con algún objetivo. Entonces, vamos orientándoles a que tengan como una mejor estilo, haz de cuenta, respecto a su alimentación, que puedan tener acceso a alimentos cada vez más sanos, ¿no? Sí. Desde sus propias elecciones, ¿ok? Vamos empezando ahí. Pero la segunda es, tú a mí me hablas ahorita como una mamá que trae como mucha conciencia al respecto, pero imagínate cuando desde la misma casa estamos llamándole la atención de, es que ya estás muy gordito, es que ya estás muy gordita, y lo primero que te saludan y te hacen es la referencia hacia el peso. O sea, antes de decirte cualquier cosa, veas a la abuelita, a la tía, a la no sé qué, que no tienes, no sé, 3 meses de no ver. Oye, qué bárbara, qué bonita estás, qué flaquita te ves. O sea, ya sabes, la delgadez es igual a bonito. A bonito. Entonces, es donde tú dices, ¿en qué momento pasó eso? No va a ser mejor persona ni más mala persona si sube 5 kilos o si baja 5 kilos alguien, ¿estás de acuerdo? Sí, claro que no. Entonces, esto también viene desde los papás, ¿sí me explico? Desde cómo ubicamos, desde si tú como mamá de verdad has estado también bajo esos estándares de tiranía, literalmente hablando, hacia la mujer. Y te digo, me centro mucho en esto porque anteriormente pocos hombres eran los que se preocupaban de esto. Actualmente ya hasta los varones están preocupados porque si tienen cuadritos, el six-pack, ya sabes, el músculo, o sea, se preocupan muchísimo también por eso. Entonces, digo, Dios mío, ¿en qué momento
pasamos a que la cuestión sea tan estética y Para la salud no sea algo que sea prioritario. Mira, la verdad a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho, yo llegué a ver con jóvenes, con mi hija, que honestamente dije, ay, pues qué padre que ya son más expresivos, que se involucran más en tareas de la casa, que de alguna manera está despertando un poco más su lado femenino, pero también ellos sufren este tipo de trastornos. Claro que sí, aunque es la minoría, pero claro que tienen esa parte de un trastorno, o sea, a lo mejor en mi experiencia profesional ha sido de verdad mínimo los varones que he atendido, pero también tienen problemas muy severos cuando lo desarrollan. Entonces, sí te digo, cada vez, ahora, cuando investigaste sobre trastornos de alimentación, no sé qué fue lo que viste, pero haz de cuenta, lo que normalmente puedes observar o lo que típicamente tenemos calificado es anorexia, bulimia, el comer compulsivo. Sí. Y por eso te hablaba, y después empiezan a sacar después de varios años, bueno, hay ortorexia, y la ortorexia, entonces resulta que es como la extrema, te digo, rigidez en esto, y imagínate, personas que de normal tuvieran un estilo de vida super fitness, super healthy, entraban en eso y no se daban cuenta que había un trastorno, ¿sí? O sea, entonces te digo, nomás no salían. Y después de eso, también podemos estar hablando de trastorno de la conducta alimentaria no específico, y en eso entra el porcentaje más amplio de los trastornos de alimentación. Y entonces resulta, sí me explico, que a la hora que tú vas viendo, y te digo, ya con el ojo clínico, tú dices, esta persona, o este chico, esta chica, no me late que vaya como muy bien, ¿sí? Te estás dando cuenta, por ejemplo, que muchas chicas están, en tu consulta, están haciendo un esfuerzo muy grande por mantener un peso que ni siquiera es el que les corresponde. Porque te digo que a todo esto es, ¿y quién te dijo que tú tenías que pesar 50? Y en ese 50, imagínate que van con cualquier otro, y le voy a llamar así, pseudo profesional de la salud, donde les dicen que sí las pueden llevar a 50 kilos, porque ellas creen que eso está bien y las quieren llevar ahí, pero como su cuerpo nunca ha pesado eso y no les va a dar eso, llegan a 54, 53. Y haz de cuenta ahí, dicen, ya no pueden más, y acaban frustradas aventando la dieta, pero creyéndose que nunca llegaron a su peso. ¿Sí? Y entonces esos 3 kilos las traen, pero como sufriendo importantísimamente. Y por eso se vuelve trastorno. Claro que porque sí, claro que sí. Pusieron una meta que no era para ellas. Claro, porque aparte, yo les digo a un paciente, el peor enemigo de una dieta, y le voy a llamar así, es tener hambre. O sea, piensa que en este asunto, cuando se hace una restricción, es tener una pequeña, yo les explico a los pacientes que hay que quedarse con algo que se llame hambre tolerable. ¿Sí me explico? Sí. Tener hambre de verdad, o sea, o pasarla mal por hambre, eso es masoquismo. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es eso? Ya no hay que sufrir por hambre. ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo les explico, o sea, de verdad, comer bien, aprender a comer bien, te quedas satisfecho en todos los sentidos. Y no hablo nada más de que tu barriguita, así les explico a los niños, se quede llena. O sea, la satisfacción es a nivel emocional. O sea, el que estés comiendo algo que te gusta, que lo disfrutes. Sí, entonces... Sí se siente. Exactamente, entonces, es esa parte donde digo, tienes que aprender a disfrutar tus alimentos, porque obviamente eso te genera muchísimo gusto. O sea, te reúnes a comer con toda la gente. No, y es que la verdad de nuestra cultura es tradición, sentarte a comer y convivir al mismo tiempo con la familia. Entonces no es algo que haces solo. No. Es algo que involucras a las personas. Involucras a más personas y estás disfrutando el momento de la familia, sobre todo ahorita que tanta conexión nos desconecta muchas veces. Sí. Entonces yo considero que es importantísimo que los alimentos no pasen a ser una enfermedad. Entonces imagínate cuando un papá le está diciendo, pero ya no comas más. O sea, le están restringiendo, ¿sí me explico? ¿De dónde vienen entonces? Me hablaba, si son primero las emociones o es primero lo otro. Ok. De alguna manera yo te diría que lo primero que empieza a moverse en una persona son las emociones, al sentirse inadecuado con uno mismo. Yo, desde mi particular visión de los trastornos de alimentación, yo les explico a veces a las pacientes que se desarrolla un trastorno de alimentación porque es como una muleta, un salvavidas. Piensa que en su vida pasó algo, pero eso fue a nivel emocional. Sí. Y de lo que se agarraron, literalmente para sobrevivir, fue un trastorno de alimentación, que era lo único que la paciente encontró que podía controlar, que era la manera en la que comía o no comía. Fue su salvavidas. Exactamente. Pero llega un momento donde ese salvavidas ya se vuelve en contra.
O sea, ya, o sea... Le cae el peso y le empieza a hundir. Claro. Así, entonces, literal. De alguna manera, te digo, esa situación ya no está tan cómoda. O sea, aunque en teoría le hizo perder peso o le hizo intentar tener como algún objetivo, que de hecho no lo logra. Recibió mucho qué bien te ves por lo que consiguió. Exactamente, pero llega un momento donde eso se vuelve en contra tuya. Entonces, les explico que ese salvavidas les permitió transitar una etapa complicada de su vida. Pero ya llega un momento donde no lo ocupan. ¿Sí? Y entonces es cuando luego ya llegan a consulta. A veces... me llegan, muchas veces me llegan referidas ya por psicólogos. Te digo que hemos hecho un conjunto interdisciplinario a lo largo de muchos años, entonces he trabajado con muchas psicólogas y con muchos médicos, Pero en muchos casos, o sea, llegan primero conmigo, yo empiezo a detectarlo y para mí es como hacerle conciencia a la paciente que está teniendo algún tipo de problema con su alimentación. Y con su alimentación es la manera en la que se relaciona con los alimentos, ¿sí? O sea, no puedes ponerle una cuestión emocional tan fuerte a ellos. ¿Sí? O sea, ya cuando le pones esa cuestión emocional, o sea, hay personas entonces que nos van a catalogar como alimentos buenos, alimentos malos, alimentos chatarra, sí o no, ¿sí? Entonces, así se ha descrito, pues, por decirlo, pero como ponerles etiqueta, precisamente, pues ahora en la semana platicaba con un paciente que es de los pocos varones que tengo, y estábamos intentando que él quitara precisamente esas etiquetas de los alimentos, porque de lo poquito que se alimenta ahorita, él es muy selectivo en su dieta. De lo poquito que se alimenta, el 80% es lo que se denominaría alimentos chatarra. Entonces le digo, imagínate, o sea, a ver, vamos a quitarle eso, vamos a empezar a incluirlos, o sea, a lo mejor tienen menor valor nutricional y podemos incluir otros de mejor valor nutricional. Entonces, empezar como a hacer todos esos cambios. Pero te digo, o sea, cada paciente es hacer como un esquema particular. Pero te digo, sí, la cuestión emocional es todo el detonante. Todo el detonante. Ok, bueno, pues yo entendí así en síntesis que como tema tabú, si viviste un trastorno no lo comentaste. Yo creo que a partir de ahora, si lo estás viviendo, pues sabes que lo pueden heredar tus hijos, lo puede heredar alguien de tu familia y es mejor pues comunicarlo, porque cualquier emoción lo puede detonar. Y pues cuáles son las señales que si el niño tiene una inquietud, lo más sano es llevarlo al especialista. Claro. Y dentro de su autodisciplina estar muy conscientes de que el control que él está teniendo, el autocontrol que él está teniendo, sea maduro al punto de que lo siga disfrutando. No puede ser estricto en ningún momento porque eso ya te está dando la señal de que hay un problema. Y que el 95% es de... Recuérdame. No, que de las mujeres no está conforme con su apariencia física. Y que el 95% de las mujeres pues tenemos que enseñarnos un poquito más a vernos al espejo y decirnos que nos gusta, cómo somos, cómo estamos y... Digo, no es nada fácil, yo creo, ¿verdad? Pero imagínate que esta tiene que ver con toda una cuestión de aceptación personal. Sí. O sea, por eso te digo, estamos literalmente luchando como mamás, como hijos, o sea, todas las personas contra estándares que no son reales de alcanzar. Entonces, resulta que eternamente vives frustrado o frustrada, la gran mayoría, porque no te ves, o sea, nunca eres suficiente. Imagínate de verdad qué cuestión tan difícil vivir sintiéndote sin ser suficientemente, o sea, pero aparte es tu cuerpo, no es como que me pueda quitar la bata y digo, ay, esta bata no estaba tan bonita o de la mejor calidad y la puedo dejar. No, es tu propio cuerpo, ¿sí? Con el que te lleva, trae, etcétera. Les digo, tu cuerpo, con él disfrutas, amas, es la manera en la que interactúas, ¿sí? Entonces más bien ahí el consejo sería, papás, díganle a sus hijos lo hermoso que están, sí, sin importar si están delgados, llenitos. O sea, eso es secundario. Sí. No juicios, estás hermoso, sí, tienes estos logros, sí, y que se enfoquen mucho más en todo los logros que tienen ellos mentalmente que en la apariencia física. Sí, pero eso de verdad es algo que hacerlo conciencia es muy fuerte. Okay. Muy, muy fuerte. Entonces, de verdad, empezar a trabajar desde ahí, por eso cada vez que llega a mi consulta alguien, entre más joven llega, todavía para mí es mucho más delicado el tratarlo. O sea, a ver, no estamos por un peso, estamos por mejorar tu salud, por equilibrar, porque incluso se hacen laboratorios y podemos ver que hay alteración de colesterol, de glucosa, de insulina, ¿sí me explico? O sea, cosas que de verdad, si se tiene un mejor equilibrio, van a mejorar en la salud de una persona, ¿sí? He tenido pacientitos bien jovencitos, por ejemplo, ya con hígado graso,
¿sí? O sea, otras cuestiones que de verdad sí hay que atender, pero esto de ir buscando, o sea, te digo, ¿cuál es la manera en la que tú te relacionas con los alimentos? Básicamente encuentras que es la manera en la que te relacionas con muchas otras situaciones en tu vida, que cuando te atrancas de algo es porque estás desbordado en una emoción. Okay. ¿Sí? Entonces empiezas como a ubicar. Entonces yo les explico a los pacientes, si me permites trabajar, digo, vas a encontrar que el plan de alimentación es un pretexto para conocerte más a ti mismo. La relación que tienes con los alimentos, o sea, nadie puede comer por ti, como nadie puede respirar por ti. ¿Sí? Es parte de tu buscar tu conocimiento. Claro. Y como dices, como lo puedes controlar, te da cierto poder. Sí. Y muchas veces eso es lo que los confunde. Exactamente. Entonces, yo creyera que observas, por ejemplo, a tu hijo, decir, tú puedes servir una cantidad, por ejemplo, y si tu hijo dice, ya no tengo, o sea, ya me sentí satisfecho, ajá, hasta ahí está bien. Sí, o sea, claro, obligar a alguien a que se termine la comida es porque es tu percepción que fue mucho o poco. Por ejemplo, empezando en la adolescencia, yo tengo 2 hijos varones. Okay. Entonces, de repente, pues tenían una manera de comer como muy promedio, vamos a decir. Y de repente es, mamá, quiero más. Y yo, ay, Dios mío. Mamá, quiero más. Y yo así, ok. Pero entonces ellos se sentían como con esa hambre y esa necesidad, pero se autorregulan. Entonces, tú vas viendo que la cantidad de alimento que comen, aunque sea muchísimo más que la que comen anteriormente, les sigue, o sea, y su actividad física y todo lo que está alrededor, les sigue permitiendo tener un peso como el que ellos siempre habían tenido. ¿Sí me explico? O sea, el que sea, ya sea que sean angostitos, que sean más medianitos o que sean de complexión gruesa. Ah, porque aparte, existen muchas complexiones. O sea, no todas las personas somos iguales. No. Entonces, por eso te digo, querer estereotipar a las personas a que todo mundo encaje en un esquema, pues es de donde empezamos con esos problemas. Entonces, si ellos siguen manteniendo como esa complexión, constitución que ellos han tenido de normal, pues entonces todo está bien. Todo está bien. ¿Sí? Entonces nada más es asegurarnos que sus alimentos sean pues de la mejor calidad posible. Hay cosas que sí están en manos de nosotros como papás. Ajá. Hay cosas que no están en manos de nosotros. De tenerles un poquito más de confianza cuando dicen suficiente para mí. Sí. Incluso, y si empiezan a comer de más, o sea, que tú digas, esto no es como lo que la cantidad que está buscando otro tipo de alimentos, es por dónde va, porque normalmente va por una situación emocional. Sí. El que coman de más o el que empiecen a comer de menos. Entonces, empezar a indagar un poco más qué hay, y te digo, siempre un profesional de la salud les va a poder orientar, pero de la manera más adecuada para ello. ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo creo que es una buena prueba aquí de todos los síntomas que pudiéramos poner sobre la mesa para todas las mamás, para que estén conscientes, para que analicen y chequen un poquito más sobre qué tipo de cuidados están teniendo sus adolescentes. Los niveles hormonales nos exigen muchas veces ciertos cambios abruptos, pero no duran mucho tiempo, ¿verdad? Son transitorios, así es que creo que esperemos que esta información les sirva muchísimo, y ya saben, si les gustaron nuestras pláticas, nuestras conversaciones, compártanlo por favor, compartan el video, compartan el podcast, y cualquier comentario de otro tema en general, anótenlo en los comentarios. Muchas gracias, se despide con mucho cariño, Laura. Muchas gracias.